Noches, compañeros y compañeras, maestro presente. Mi nombre es Ángeles Merezo Toledo. Soy integrante del grupo número 3 y le vamos a estar hablando de balances macroscópicos para sistemas no esotéricos. Balance macroscópico de energía. Para un sistema no esotérico, hay 5 balances macroscópicos que describen las relaciones entre las condiciones de entrada y de salida de la corriente. Pueden deducirse al integrar las ecuaciones de evaluación sobre el sistema macroscópico. La ecuación de continuidad, que es la integral de la ecuación de continuidad, que es igual a balance macroscópico de materia. La integral de ecuación de movimiento, que es igual a balance macroscópico de cantidad de movimiento. La integral de ecuación de movimiento angular, que es igual a balance macroscópico de cantidad de movimiento angular. La integral de ecuación de energía mecánica, que es igual a balance macroscópico de energía mecánica, y la integral de ecuación de energía total, que es igual a balance macroscópico de energía total. En el capítulo 7, respecto a las actividades en los planos de entrada y de salida, utilizamos la velocidad con ajuste de tiempo es perpendicular a la sección transversal relevante. La densidad y otras propiedades físicas son uniformes sobre la sección transversal. Las fuerzas asociadas con el tensor de fuerzas se desprecian. La presión no varía sobre la sección transversal y a esto agregamos el transporte de energía por conducción, Q, es pequeño en comparación con el transporte de energía convicto y puede despreciarse. El trabajo asociado con fuerza menos velocidad puede despreciarse con relación a P por B. El planteamiento de la ley de conservación de energía asume que la derivada de U total más K total más esto total es igual a P1, U1, B cúbica 1 más P1, esto 1, B sub 1 y S sub 1. El balance macroscópico de energía mecánica en estado no estacionario se obtiene de la siguiente forma. La forma que estamos viendo en la pantalla ahora mismo. Y el balance macroscópico de energía en estado estacionario se obtiene de la siguiente forma que también estamos viendo en la pantalla. Balance macroscópico de energía mecánica. El balance macroscópico de energía mecánica en estado no estacionario se calcula con esta expresión. De esta manera se calcula. Una forma aproximada del balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario es esta expresión, la cual más adelante veremos su integral. La integral en la ecuación vista anteriormente debe evaluarse a lo largo de una línea de flujo de corriente representativa en el sistema. Esta es la representación gráfica de la integral vista anteriormente. El resultado de esta integral es negativo debido a que se empezó a integrar de derecha a izquierda. En ocasiones no es difícil evaluar la integral. Los casos que se ven a continuación son casos especiales donde no hay un nivel de dificultad tan grande. Por ejemplo, para el caso A, para sistemas isotérmicos, la integral se evalúa prescribiendo la ecuación de estado isotérmica, es decir, proporcionando una relación para P como una función de P. Y el B, para líquidos incompresibles,
P es una constante. Entonces decimos que la integral definida desde 2 hasta 1 de 1 sobre P es igual a 1 sobre P por P2 menos P1. Esta expresión que vemos en la pantalla es para calcular el flujo diabático de gases ideales en fricción con capacidad térmica constante. Por lo tanto, para este caso especial de flujo no isotérmico, la integración puede realizarse analíticamente. El balance macroscópico de la energía interna se calcula con la expresión que tenemos en la pantalla, lo cual establece que la energía interna total en el sistema cambia debido a la diferencia en la cantidad de energía interna que entra y sale del sistema por el flujo del fluido, debido al calor que entra o sale del sistema a través de las paredes del sistema, debido al calor producido o consumido en el interior del fluido por compresión o expansión y en respuesta al calor producido en el sistema a causa del calentamiento por disipación viscosa. Buenas, mi nombre es Antonio Samuel Adame Suárez, perteneciente al grupo número 3 que le toca el tema número 15. A mí específicamente me toca el 15.3, que tiene por nombre uso de balances macroscópicos para resolver problemas de estado estacionario con perfiles de velocidad planos. Mi matrícula es la 153-5917 y voy a comenzar dando una pequeña introducción. ¿A qué me refiero cuando digo balance macroscópico? Son los balances que hacemos nosotros normalmente, los ingenieros químicos, que para poder hacerlo lo que hacemos es tomar un volumen de control y hacemos balance de energía o de masa también y demás componentes. Vamos a ver después qué tipo de balance se hace en estos casos. Pero todo lo hacemos bajo un volumen de control y mediante la ley de la conservación. Estado estacionario es el estado en el que no se acumula ningún tipo de masa, todo lo que entra sale en el sistema de un proceso. El perfil de velocidad plano es cuando la velocidad varía igualmente. En este caso no se va a tomar en cuenta. Bien, las aplicaciones más importantes de los balances macroscópicos son en problemas de estado estacionario. De hecho, es más, suele suponerse que el flujo es turbulento, de modo que la variación de velocidad en la sección transversal suele despreciarse sin ningún tipo de problema. Bien, aquí en esta diapositiva, la número 2, se encuentran las fórmulas pertinentes para el balance macroscópico. En esta diapositiva se puede ver un balance de materia, de cantidad de movimiento, de cantidad de movimiento angular, energía mecánica, energía total, etc. Todas estas fórmulas que se presentan aquí se suponen perfiles de velocidad planos. La suma de W1 es igual a W1A, W1B más W1C, etc. Donde W1A es igual a la presión en ese punto, el volumen en ese punto y la velocidad en ese punto, etc. Normalmente se hacen así. H1 y H2 son alturas por encima del plano que elegimos o que elegimos de manera arbitraria. H con la ñ arriba, 1 y 2 son entalpías, que también nosotros lo elegimos nosotros porque son entalpías por unidad de masa relativa. Todas las ecuaciones están escritas para flujo compresible.
Para el flujo incompresible, energía cinética es igual a 0 y las energías C y energía B se definen con la ecuación que vemos en otros temas, no en combate. Velocidad 1 y velocidad 3 son vectores unitarios en la dirección del flujo. Bien, bueno, siguiendo con el tema, este tema en específico se explica mejor con ejemplos. Entonces, el ejemplo número 1 es este. Como ustedes pueden ver, es un tubo interno del intercambiador de calor que se muestra aquí en esta figura. Entran 200 libras por hora de aire seco, 400 Fahrenheit y 30 psi con una velocidad de 100 pies por segundo. El aire sale del intercambiador a 0 Fahrenheit y 15 psi a 10 pies por arriba de la entrada del intercambiador. Tenemos que calcular la velocidad de eliminación de energía a través de la pared del tubo. Supongo que el tubo es turbulento, el comportamiento del gas es ideal y como ustedes pueden ver en la figura y en la diapositiva vamos a usar las siguientes expresiones para poder calcular lo que necesitamos. Como ustedes pueden ver, antes de solucionar el problema, buscamos el calor por libra del fluido. Esa ahí significa por masa, no tiene que ser por libra necesariamente, en este caso es libra. Y después solucionamos. Utilizamos la ecuación 15.3-2 para buscar el calor. Después, lo que nosotros hacemos es, a partir de la ecuación 9.8-8, podemos buscarla en el libro, se consigue la diferencia de entalpía, que es el primer término de esa suma que ustedes pueden ver, y la velocidad puede obtenerse como una función de la temperatura. Esto ayuda en gran medida. La ley de presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. También la ley de los gases ideales, P es igual a PRT sobre M. Por ende, la expresión se resuelve, como ustedes pueden ver, en la ecuación 15.3-3. Se hace una integración. La ecuación 15.3-1 se sustituye en la 15.3-3 y al final se consigue, se resuelve el balance macroscópico del sistema. Como ustedes pueden ver, queremos la diferencia, entonces lo que hacemos es simplemente dar el resultado al final. Efectuamos las operaciones y ya se sabe cuál es la eliminación de calor simplemente despejando. Vamos con el ejemplo número 2. Dos corrientes estacionarias turbulentas del mismo gas ideal que circulan a velocidades, temperaturas y presiones diferentes se mezclan como se muestra en la figura, la van a ver después. Calcular las dos velocidades, la temperatura y la presión de la corriente resultante. Bien, antes de comenzar la solución tenemos que tener varias cosas claras. Es que los cambios de densidad y temperatura en este ejemplo pueden afectar bastante al resultado. También que es necesario usar el balance de energía en estado estacionario, la ecuación 15.1-3 y la ecuación de estado para gases ideales, además del balance de materia y cantidad de movimiento, obviamente. Primero elegimos los planos necesarios, en este caso a la entrada, como las secciones transversales. Elegimos el plano 1 como las secciones transversales en las que los fluidos empiezan a mezclarse y como el plano 2 lo suficientemente alejado para que cuando elijamos este plano y lo observemos, los fluidos ya se hayan terminado de mezclar. El balance planteado se vería de la siguiente manera: de materia, de cantidad de movimiento, de energía, ecuación de estado. En este conjunto de ecuaciones conocemos todo 1A y 1B. Las cuatro incógnitas son presión 2, temperatura 2, densidad 2 y velocidad 2. La temperatura de referencia, o TRF, es la temperatura de referencia, valga la redundancia, para la entalpía, y él multiplica la ecuación 15.3-6 para capacidad calorífica, para la temperatura de referencia, el suma de resultados con la ecuación 15.3-8, obtenemos la siguiente ecuación. Podemos ver el gráfico del ejemplo. Como podemos ver, los términos a la derecha de la ecuación 15.3-6
15.3-7 y 15.3-10 contienen cantidades dadas. Están dadas ya en el ejemplo. Le designamos como W, P y E. Respectivamente, hay que tener en cuenta que estos valores no son independientes debido a que la presión, temperatura y densidad de cada corriente debe estar relacionada por su respectiva ecuación de estado. Tienen que estar relacionadas al final. Se despeja P2 de la ecuación 15.3-7, eliminamos P2 por la ley de gases ideales. Cuando se sustituye se elimina sola. Escribimos W2 como P2, B2 y S2 y al final queda tenemos B2 es igual a RT2 sobre MB2 entre P sobre W. Bien, despejamos T2 y sustituimos en la ecuación 15.3-10. Tenemos la ecuación 15.3-12 donde Y es igual a la capacidad calorífica sobre CB. Esto, capacidad calorífica sobre CB, varía entre 1.1 y 1.667 para los gases. Aquí tenemos que tener en cuenta que capacidad calorífica por masa sobre R es igual a Y sobre Y menos 1 para un gas ideal. La ecuación 15.3-2 se despeja B2 y se obtiene la ecuación 15.3-13. Físicamente hablando, el radicando no puede ser negativo. Se puede verificar que cuando la corriente cero, la velocidad de la corriente final es sónica. Pero esto no es muy viable porque las corrientes a velocidad sónica son inestables. Gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Germán y voy a hablar de la forma diferencial de los balances macroscópicos. Aquí vamos a ver la forma diferencial del balance de energía mecánica y la forma diferencial del balance de energía total. El cálculo de pérdida de viscosidad o pérdida por fricción en el balance de energía mecánica y el calor en el balance de energía total presentan algunas dificultades en sistemas no isotérmicos. Por ejemplo, para la pérdida de viscosidad se consideran las dos siguientes situaciones no isotérmicas. Para líquidos, la velocidad media de flujo en un tubo de sección transversal constante es casi constante. Sin embargo, la viscosidad cambia debido a la temperatura, por lo que no puede aplicarse la ecuación 7.5-9 a todo el tubo, ya que la función en dicha ecuación cambia con la distancia. A continuación vamos a ver la ecuación 7.5-9. Aquí podemos ver dicha ecuación. Para los gases la viscosidad cambia mucho con la presión, de tal modo que el número de Reynolds local y el factor de fricción local son casi constantes para ductos de sección transversal constante. Sin embargo, la ecuación 7.5-9, la que podemos ver, no puede aplicarse a todo el ducto, ya que la velocidad media puede cambiar considerablemente a lo largo del ducto como resultado del cambio en densidad con la temperatura. Del mismo modo, para flujo en un tubo donde la temperatura de pared cambia con la distancia, puede ser necesario usar coeficientes de transmisión de calor locales. Para esta situación podemos escribir la siguiente ecuación. Ahí podemos ver la ecuación.
En consecuencia, es de utilidad volver a escribir el balance macroscópico de energía mecánica en estado estacionario y el balance de energía total tomando los planos 1 y 2, de modo que estén separados por una distancia diferencial. Luego obtenemos lo que denominamos la forma diferencial de los balances. La forma diferencial del balance de energía mecánica. Si los planos 1 y 2 se toman de modo que estén separados por una distancia diferencial, suponiendo perfiles de velocidad planos, entonces podemos escribir la siguiente ecuación diferencial. Ahí podemos ver la ecuación diferencial de un medio de b al cuadrado más G diferencial de H más 1 sobre la densidad diferencial de densidad igual al diferencial del trabajo menos el diferencial de la pérdida de viscosidad. Al usar la ecuación siguiente, para una longitud diferencial se escribe de esta manera. Aquí podemos ver la ecuación de la pérdida de viscosidad a un medio sobre b cuadrado L sobre RH de una función. Entonces lo podemos escribir de la manera siguiente que podemos observar acá. Donde F es el factor de fricción local, RH es el valor local del radio hidráulico medio y en la mayor parte de la aplicación se omite el término diferencial del trabajo. La forma diferencial del balance de energía total se escribe con la ecuación mencionada anteriormente. En forma diferencial con los perfiles de velocidad plano, entonces tenemos la siguiente: el diferencial de un medio de b al cuadrado más el diferencial de h más diferencial de h menos diferencial de calor más diferencial del trabajo. Luego, usando la ecuación 9.87 para el diferencial de h y la ecuación 14.1-8 para el diferencial de q, entonces obtenemos la siguiente ecuación 9.87, ahí la podemos ver. Si tenemos esa ecuación, entonces podemos ver el resultado de la siguiente ecuación. La escribimos así, donde U es el coeficiente global de transmisión de calor local, acá, y Z es el perímetro local correspondiente del conducto. Entonces, delta T, que ya sabemos que es la diferencia de temperatura local entre los fluidos dentro y fuera del conducto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de intercambiadores de calor paralelo o a contracorriente. El ejemplo dice así: se desea describir el desempeño del intercambiador de calor sencillo en doble tubo concéntrico, que se muestra en la figura 15.4-1, que la vamos a ver a continuación, en términos de coeficiente de transmisión de calor de las dos corrientes y de la resistencia térmica de la pared del tubo. El intercambiador consta esencialmente de dos tubos coaxiales con una corriente de fluido que circula a través del tubo interior y otra en el espacio anular. A través de la pared del tubo interior se transmite calor.
ambas corrientes pueden circular en la misma dirección como se indica en la figura, pero normalmente es más práctico usar contracorriente, es decir, invertir la dirección de una corriente de modo que WH o WC sea negativo. Puede suponerse flujo turbulento en estado estacionario y la pérdida de calor hacia el entorno puede depreciarse. Además, supóngase que el coeficiente global de transmisión de calor local es constante a lo largo del intercambiador. Aquí vemos la solución, balance macroscópico de energía para cada corriente como un todo. A las cantidades que se refiere a la corriente caliente, la vamos a designar como un subíndice H, y a la que se refieren a la corriente fría con un subíndice C. El balance de energía en estado estacionario en la ecuación 15.1-3 se vuelve para cambio despreciable en energía cinética y potencial y obtenemos estas dos ecuaciones, WH por WH2 menos, WH por H2 menos HH1 igual a QH. Y tenemos la ecuación número 2, WC HC2 menos HC1 igual a QC. Debido a que no hay pérdida de calor hacia el entorno, QH, o sea, el calor en la corriente caliente va a ser igual al calor menos el calor en la corriente fría. Para líquidos incomprensibles con una caída de presión no muy grande o para gases ideales, utilizamos la ecuación 9.8-8 proporcionada para ICP. La reacción de delta H es igual al CP delta T. Por lo tanto, la ecuación 15.45 y la ecuación 15.4.6, las dos anterior mencionadas, pueden volver a escribirse como la tenemos acá abajo. WHCPH por la temperatura de corriente 2, la temperatura de corriente caliente 2 menos la temperatura de corriente caliente 1 va a ser igual al calor de corriente caliente. Y podemos escribir la otra igual a WC, el CP de la temperatura de corriente fría 2 menos la temperatura de corriente caliente 1 igual a el calor, la temperatura fría. El calor de la corriente fría, perdón, que es igual a menos QH. Forma diferencial para el balance macroscópico de energía al aplicar la ecuación anteriormente mencionada a la corriente caliente, entonces podemos tener esta ecuación, la vamos a llamar 15.4-9, donde R sub 0 es el radio extremo del tubo interior y U sub 0 es el coeficiente global de transmisión de calor basado en el radio sub 0. Al agrupar esta ecuación, entonces podemos obtener la siguiente ecuación. Delta TH sobre TC menos TH igual a U sub 0, 2pi de radio sub 0, diferencial de L sobre WH por el CP de H.
Entonces aquí podemos ver la figura 14.41 anteriormente mencionada. Aquí podemos ver la entrada de corriente fría, la cual usamos su índice para nombrarla, y la entrada de temperatura caliente utilizamos un subíndice H. Esa podemos ver en el primer plano. Entonces vemos que están separadas por un diferencial de L. Entonces en el segundo plano podemos observar la salida de corriente caliente TH2 y la salida de corriente fría THC2. Entonces ahí podemos ver el intercambiador de calor de doble tubo en un plano 1 y un plano 2 separada por un diferencial L. La ecuación correspondiente para la corriente fría es menos diferencial de TC sobre TC menos TH igual a U sub 0 2 pi R sub 0, el diferencial de L WC por el CP de C. Al sumar estas dos ecuaciones, la 15.4-10 y la 15.411, o sea, esta ecuación, entonces se obtiene una ecuación diferencial para la diferencia de temperatura de los fluidos como una función de L. Entonces aquí podemos tener la ecuación 15.4-12. Aquí podemos observarla. Al suponer que U sub 0 es independiente de L e integrar desde el plano 1 hasta el plano 2, entonces podemos obtener el logaritmo natural de TH1 menos TC1 sobre TH2 menos TC2 igual a U sub 0 por 1 sobre WH por el CP de H más 1 sobre WC sobre el CP de C por 2pi radio sub 0 por L. Entonces podemos tener esta ecuación diferencial. Esta expresión relaciona las temperaturas finales con las velocidades de las corrientes y las dimensiones del intercambiador, y por tanto puede usarse para describir el desempeño de este. Sin embargo, se acostumbra a agrupar la ecuación 15.4-13 aprovechando los balances de energía en estado estacionario en la ecuación 15.4-7 y 15.4-8. En cada una de estas ecuaciones se despeja el WCP y los resultados se sustituyen en la ecuación anteriormente mencionada, en la 15.413, para obtener entonces esta ecuación, la cual podemos separar aquí. O bien, también podemos ver esta que está aquí, QC, el calor de C es igual a U sub 0, A sub 0 por la temperatura de la corriente menos la temperatura de la corriente caliente por el logaritmo. Aquí A sub 0 es la superficie del exterior total del tubo interior. Y TH menos TC por el logaritmo es la diferencia de temperatura logarítmica media entre las dos corrientes. Bien, muchas gracias. Este es mi tema.
Roque Paulino. Me toca a mí en esta última parte trabajar y ver un caso sobre balance macroscópico en problemas de estado no estacionario, que tiene el balance de materia y energía en la ingeniería química, y es que este nos permite evaluar la eficiencia del balance de masa y de energía, de manera que con este análisis podemos ver si el proceso se está manejando. El análisis o el balance de materia y energía implica la relación del sistema que estamos analizando, tanto las variables que tienen que ver con la masa como las variables que tienen que ver con la energía. Para determinar los balances tomamos en cuenta variables de naturaleza cualitativa y variables. Estas variables pueden ser determinadas mediante, o sea, el comportamiento de las variables en los que intervienen los caudales, la composición química de los materiales, las entalpías. Las terminologías más importantes cuando hablamos de balance de materia y energía son aislados y que hemos categorizado para su estudio. Las fronteras, que son los límites entre nuestros sistemas, digamos, son la parte del universo que no estamos nosotros estudiando. Eso origina sistemas abiertos, situación de la interacción que hay entre la materia y la energía con el entorno y con los límites de nuestro sistema. Balance sobre sistema a nivel microscópico y balance macroscópico. Sí, un diferencial bastante, digamos, pequeño, un volumen diferencial, y el balance macroscópico a nivel, como dice su nombre, macroscópico. El balance se puede hacer sobre el sistema estacionario, el tiempo no provoca cambios sobre el sistema, y en el sistema no estacionario del tiempo. También debemos diferenciar las condiciones de nuestro sistema en función de la temperatura, mantiene interacción o no de calor con el sistema. Decimos que puede ser adiabático o no adiabático, o no isotérmico, en función de si la temperatura del sistema se mantiene constante o no. También sistema en la presión o no. Igualmente sistemas isocóricos o no isocóricos en función de si hay cambios en el balance microscópico. Se plantea a través de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, matemáticas bien complejas. En cambio, el balance macroscópico, al ignorarse los gradientes internos, generalmente de naturaleza algebraica. De manera que en los balances macroscópicos, la única variable independiente para entender el análisis macroscópico o microscópico es importante ver el diseño simplificado de un sistema. Materiales que entran y que en el sistema se convierten en productos y estos salen del sistema. Igual traerle energía mecánica o trabajo mecánico, y igualmente podemos extraer 5 ecuaciones básicas que nos permiten hacer el balance macroscópico para estado no estacionario, y perfiles de velocidades se concentran, o digamos están básicamente concentradas en la ley de conservación de la materia y la ley de conservación. Estas ecuaciones en grado de completitud, pero es conveniente tenerlas a mano. Veamos un ejemplo de cómo es capaz de retener unos 1000 pies cúbicos de líquido. Está ocupado con un agitador que a una temperatura uniforme. Dice que se transmite calor al líquido por medio de un serpentín dispuesto de modo que el área disponible tanque. Este serpentín calentador consta de 10 vueltas y mide 10 pulgadas. Hacia el tanque se envía agua a 20 grados Celsius y a una velocidad de 20 libras por minuto, igual a 0. A través del serpentín, entonces, se va añadiendo vapor de agua a unos 105 grados Celsius sobre hora por pies cuadrados. Y nos preguntan que cuál es la temperatura del agua cuando el tanque está lleno. El caudal que está entrando a nuestro recipiente, la temperatura del agua que está entrando
a nuestro recipiente. Básicamente ese es el análisis que se hace en este tipo de problemas. Pero obviamente debemos hacer algunas suposiciones. La temperatura del vapor es uniforme en todo el serpentín. Segunda suposición, la densidad y la capacidad calorífica no cambian mucho con la temperatura. Otra suposición es que el agitador mantiene una temperatura uniforme en todo el líquido. La quinta es la posición y del tiempo. Y la sexta suposición es que las paredes del tanque están perfectamente. Los análisis macroscópicos debemos hacer suposiciones que no las hacemos en los análisis microscópicos. Hasta el balance de energía a esta ecuación. Y en esta ecuación lo que estamos estableciendo es que la energía interna del sistema aumenta debido a la entalpía, debido a la adición de calor a través del serpentín. Así, haciendo el análisis de las ecuaciones que mencionamos, cuando el tanque esté lleno será de unos 76 grados Celsius. De esta manera, la conclusión, nos concentramos en las variables a nivel macro y digamos, debemos hacer suposiciones en nuestro sistema. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.